las diferentes técnicas, incluso cuando en quinto año vayan las diferentes especialidades, van a ver que hay mucho más de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tienen que conocer la aguja, la 15-5, ¿sí? La aguja que es de inyección intradérmica, la endovenosa, que es la 25-8, la intramuscular, que es la 40-8, ¿sí? Yo ya se lo he comentado, pero para que ustedes sepan, el número hace referencia, el número mayor es el 40, hace referencia al largo de la aguja, en este caso son 4 centímetros, y el 8 Gauss es el grosor de la aguja, ¿sí? Y tienen la aguja tipo trocar, que ya es 40-24, que es un grosor mucho más grueso. Eh, Puede haber agujas de 5 centímetros de largo también. Tenemos jeringas de 1 mililitro, ¿sí? Que es la famosa jeringa de tuberculina. Tenemos jeringa de 3 mililitros, de 5, de 10, de 20, de 60, ¿sí? Eh, que vamos a ir utilizando respecto a la vía de administración y al volumen de lo administrado, ¿sí? Eso lo van a ir viendo cuando vayan a los centros prácticos, pero ustedes tienen que saber que una vía intradérmica, digamos, es una vía donde uno puede administrar poco volumen, ¿sí? Entonces, tanto la aguja como la jeringa no hace falta que sea de gran tamaño o gran grosor, ¿sí? Que todo el contenido que se va a administrar es de poco volumen. No significa que la dosis sea baja, ¿sí? Porque no hay una relación matemática en realidad entre el volumen y dosis. Podemos tener una dosis alta en pequeños volúmenes, ¿sí? Eso tampoco cambia la efectividad del tratamiento, ¿sí? Hay tratamientos que ustedes ya empezaron a ver en farmacología que uno administrado por una vía tiene más eficacia que administrada por otra, porque depende del metabolismo, de la farmacocinética y de la farmacodinamia, que hace que, bueno, la dosis por una vía sea más alta o más baja, ¿sí? Eh, Se utiliza principalmente la vía intradérmica para prueba de diagnóstico de alergia, donde se utiliza el antebrazo del paciente y se inyecta en la vía dérmica diferentes alergénicos y vemos qué tipo de respuesta se produce. Lo mismo que pasa con la prueba de la BCG, ¿sí? No es la vacuna, sino es la prueba de la vacuna, ¿sí? Que se hace la prueba de la BON, ¿sí? Uno inyecta el alergénico y vemos qué tipo de reacción de Mantoux genera. Ustedes ya son especialistas ya en la tuberculosis, así que esto lo saben a la perfección. Bueno, en realidad se puede colocar la intradérmica en cualquier lado del cuerpo. Hoy está muy de moda lo que es la medicina estética y la mesoterapia. Entonces se utiliza principalmente la vía intradérmica, incluso la vía epidérmica, ¿sí? De la dermis hacia el exterior. Se puede utilizar en cualquier lado del cuerpo y los diferentes fármacos hacen el efecto deseado. Siempre que tengamos que realizar un procedimiento, tenemos que tener en cuenta qué elementos vamos a utilizar, en qué condiciones, si están estériles, en qué cantidades, ¿sí? Fíjense que no es solamente decir, bueno, voy a hacer la inyección y ya está, sino tener hasta incluso dónde vamos a tirar esos desechos, si esos desechos son material orgánico que necesita ir a un sector de residuos patológicos, el descartador de aguja para evitar accidente cortopunzante luego del procedimiento. Bueno, por supuesto, como todo procedimiento se hace el paciente, y lo vimos cuando vimos la clase de seguridad del procedimiento, es informar al paciente qué le vamos a hacer,
realizar un lavado de manos social. A ver, nosotros no necesitamos estar estériles porque lo único que va a estar en contacto con la piel es la aguja del instrumental, pero sí pedimos un lavado de manos social previo para realizar el procedimiento. Obviamente hacemos un enguantado no estéril, se higieniza la piel con alcohol, lo que se hace es se tracciona la piel, ¿sí? Porque la piel tiene movilidad y si uno no la tracciona y la deja fija, el procedimiento se ve alterado. Se punzan con la aguja en bisel, se llama, en un ángulo de 15 grados hacia arriba, ahora lo vamos a ver en el video, y se atraviesa la piel y se hace el abón, ¿sí? Esta, la incisión intradérmica, es la misma del abón dérmico que ustedes hacen cuando hacen la anestesia local. Bueno, vamos a ver, bueno, acá es la técnica, fíjense cómo con la mano izquierda se fija la piel y se avanza en un ángulo de 15 a 25 grados con la aguja del bisel hacia arriba, ¿sí? Penetrando solamente el orificio externo de la aguja, como ven acá, en la zona dérmica, ¿sí? Sin avanzar a la hipodermis. Vamos a ver el video en el simulador, que es lo que van a hacer ustedes. Van a proceder a la higiene con alcohol, obviamente enguantados, maniobra de seguridad para el manejo de la aguja, ángulo entre 15 y 25 grados, introducimos solamente la punta de la aguja, aspiramos antes de inyectar e inyectamos el contenido. Bueno, como esto ya lo hicieron, porque es la misma la técnica de la anestesia local, vamos a avanzar un poquito más rápido. Tenemos la vía subcutánea, que ya es inyectar medicamentos en la grasa debajo de la hipodermis, ¿sí? Es una vía muy usada, es una vía muy efectiva, donde los medicamentos se metabolizan y se absorben rápidamente. Se pueden inyectar mayores cantidades de volúmenes que la intradérmica, pero tampoco se puede administrar ahí grandes cantidades de volúmenes, ¿sí? Las inyecciones subcutáneas se realizan más que nada para medicamentos como anticoagulantes, como la insulina para los pacientes diabéticos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que haya bastante grasa debajo de la piel de la zona donde voy a inyectar, ¿sí? Por eso se elige la zona abdominal periumbilical, ¿sí? O la cara externa de los muslos, ¿sí? Donde sabemos que ahí hay más cantidad de tejido celular subcutáneo y evitamos administrar el medicamento de manera intramuscular. Fíjense que acá podemos inyectar 1 mililitro, ¿sí? Y hay, digamos, los medicamentos más utilizados, como les dije, son la insulina y los anticoagulantes. Bueno, vamos más rápido con los elementos que necesitamos. Podemos utilizar una aguja 15-5, ¿sí? La aguja subcutánea. Le informamos al paciente lo que vamos a hacer. Habitualmente estos pacientes ya, una vez que uno se los realiza, ya saben cómo es fácil, ya se lo hicieron alguna vez. Pero tenemos que inyectar en un ángulo mayor al de la vía intradérmica, ¿sí? En un ángulo de 45 grados y tenemos que penetrar prácticamente toda la aguja para llegar al sitio donde nosotros queremos administrar el medicamento. Acá tiene una imagen de cómo los pacientes diabéticos se colocan solo la medicación de la insulina, ¿sí? Es una vía muy utilizada para todos los medicamentos endocrinológicos. ¿Sí? Al que le gusta el fútbol, Messi, se inyectaba la hormona de crecimiento en la cara anterior del muslo de esta manera, ¿sí? Fíjense que el ángulo ahora, ¿sí? Es cercano a los 45 grados porque uno tiene que avanzar hacia la profundidad y se avanza con la totalidad de la aguja. Vamos al simulador, hacemos el mismo gesto técnico,
Hacemos la limpieza, traccionamos la piel para que quede firme, el simulador no tiene sentido, pero avanzamos toda la aguja, ¿sí? Aspiramos antes de inyectar e inyectamos el medicamento. Luego comprimimos. Lo que tiene esta vía es eh, una mayor tasa de infección que la vía anterior, ¿sí? Es raro que la vía intradérmica se infecte, pero la vía subcutánea sí tiene más tasa de infección porque está menos vascularizado y el tejido cerebral subcutáneo, al ser tejido graso, tiene mayores elementos para la reproducción de gérmenes aerobios y anaerobios, por lo tanto, como les dije recién, mayor tasa de infección, ¿sí? Vamos a pasar a una vía muy común, que al igual que la vía anterior, la vía subcutánea, lo que hay que tener en cuenta es que el sitio de inyección en realidad es a ciegas, ¿sí? Uno va a introducir la aguja y no tenemos hoy en día la certeza de que la inyección está exactamente intramuscular, ¿está? O está exactamente en el tejido cerebral subcutáneo. Uno lo infiere, pero no es exacto. La vía intramuscular es una buena vía para utilizar. La zona de elección es la región glútea, pero también se utiliza la región deltoidea. Yo en particular, chicos, es una vía que, si bien se usa mucho, yo no la recomiendo. Porque todos los medicamentos que se pueden administrar intramuscular vienen vía oral o vienen vía endovenosa. ¿Qué pasa si yo realizo una punción y se genera una infección en el músculo? Se genera hasta incluso una fascitis necrotizante, que es una infección muy, muy compleja de resolver. La vimos en la clase pasada de procedimientos quirúrgicos básicos y vimos lo que es heridas complejas. Entonces, yo considero, y esto es una apreciación muy personal, que si el mismo medicamento se puede administrar por otra vía, que no sea la intramuscular, accedo a colocarlo por otra vía. A veces no queda otra, ¿sí? Porque el paciente no tolera por boca, porque no lo puede tragar, porque tiene algún trastorno, alguna enfermedad del tubo digestivo, y además no se le puede colocar de vía endovenosa, entonces la única vía de administración es la vía intramuscular. Para esos casos son los únicos en los cuales yo le indico. Pero para mí es la última vía de elección, la vía intramuscular. Sí se pueden administrar de 2 a 5 mililitros, incluso algunos inyectan hasta 10 mililitros intramuscular. Bueno, acá lo que es importante es tener una jeringa de mayor volumen y una aguja de 40 milímetros de profundidad, porque el tejido muscular está en un plano mucho más profundo, principalmente en la región glútea, en relación a la piel. Bueno, em, el ángulo de punción sí o sí es a 90 grados, como lo vamos a ver ahora. Se realiza con el paciente acostado o parado, es indistinto. Em, lo que sí tiene que ser un movimiento rápido, ¿sí? De la punción, lo mismo que el momento para retirar la aguja, ¿sí? Porque al estar tan profundo, si uno mueve la punta de la aguja, hace efecto bisturí y ahí hacemos más daño, ¿sí? Bueno, el cuadrante, como lo vamos a ver ahora, en la región glútea, bueno, antes de llegar al cuadrante, fíjense cómo el ángulo de punción es bien a 90 grados con relación a la piel. En la zona deltoidea, lo mismo pasa en la región glútea. Lo que favorece mucho eh, tener más probabilidad de inyectar el medicamento a nivel intramuscular es comprimir el volumen muscular, ¿sí? Como hace ahí el enfermero con la mano izquierda, que comprime el deltoides, lo, eh, lo exterioriza al músculo y hace que uno la inyección la coloque donde uno quiere.
Fíjense, en este caso, en el simulador, lo que nosotros hacemos es marcar, van a ver ahora, vamos a dividir la región glútea en 4, ¿sí? Y el cuadrante para inyectar es el súpero externo, ¿sí? Si inyectamos en otro cuadrante, por ahí pasa el nervio ciático, y si uno punza el nervio ciático, queda un dolor crónico, al paciente le duele muchísimo. Bueno, y fíjense acá como tienen la sección anatómica, donde está el músculo glúteo mayor, donde pueden ver la profundidad, ¿sí? Ahí se marca en 4 cuadrantes y se punza el cuadrante súper externo, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Sin titubear, se punza a 90 grados, ¿sí? De una a la profundidad. Se aspira para que no esté en tejido vascular y se inyecta la totalidad del volumen. Una vez que termino, retiro de forma rápida y comprimo, porque cada vez que uno punza el músculo, sangra. ¿Está? Bueno, vamos a la última vía, la vía endovenosa, ¿sí? A mí es una vía que me gusta mucho. No solo se utiliza para los pacientes internados, pasándose se lee medicamentos por suero, sino de forma ambulatoria también. Lo que hay que tener es seguridad y los elementos para la técnica. Se pueden administrar grandes cantidades de volúmenes, ya sea de suero, de sangre, de medicamentos. Se puede dejar una vía de manera transitoria, es decir, pasándolo durante 6 horas, durante 24 o 48 horas, o se puede inyectar el medicamento y retirar el sitio, lo vamos a ver ahora. Necesitamos más elementos, eso sí. Vamos a ver que necesitamos la jeringa, el catéter, ¿sí? Que este elemento para que yo lo pueda dejar colocado más tiempo, ¿sí? Vamos a ver lo que es el butterfly, ¿sí? O lo que son los Avocat, ¿sí? Los famosos Avocat de punción. La tubuladura, ¿sí? Que es el famoso perfus, en este caso se llama B13. Bueno, las agujas, principalmente la endovenosa. Cinta para fijar, ¿sí? Ese catéter venoso, que es lo que va a quedar adentro de la vena. Bueno, el medicamento, el alcohol, el algodón y los depósitos. Bueno, acá tienen el famoso butterfly. Ustedes habrán visto alguna vez. El que no se los presento, el butterfly tiene la aguja metálica, ¿sí? Tiene el capuchón, que es el cobertor, las alitas, por eso se llama butterfly, ¿sí? Y el catéter que está conectado a la aguja, ¿está? En su extremo distal se conecta la jeringa para inyectar medicamentos o, como vamos a ver después, el famoso perfus o SB13, que es la tubuladura que después se conecta al suero. Entonces por ahí pasan los medicamentos. Esta aguja, butterfly, se puede utilizar tanto de manera endovenosa, es decir, que la aguja metálica quede adentro de la vena, como subcutánea, que la aguja quede en el tejido cerebral subcutáneo. En Argentina se usa muy poco porque es para pacientes donde uno necesita pasarle, no sé, medio litro de suero, pacientes deshidratados, con alguna gastroenterocolitis, por ejemplo. Entonces uno sabe que le deja este butterfly 2 horas, le pasa el líquido y después lo retira y listo. Pero mientras dure colocado este butterfly, el paciente tiene que tener esa zona inmóvil, porque si se mueve, la aguja es metálica y lastima los tejidos, ¿sí? Vamos a ver ahora em, la técnica de extracción e inyección de sangre venosa, ¿sí? Van a ver cómo se realiza un lazo, ¿sí? Con un medio nudo, ¿sí? No es un nudo quirúrgico como le enseñamos nosotros, sino es un medio nudo. El objetivo de este lazo es favorecer la irrigación arterial, pero entorpecer el retorno venoso. De esa manera se dilatan las venas y permiten que yo las pueda manipular.
Fíjense cómo el lazo tiene una hebra que no está anudada y la otra sí. Esto es para cuando yo ya haya retirado el material, con una sola mano tiro del lazo que quedó atrás y se afloja directamente todo el manguito. Lo que hago es seleccionar una vena, le paso alcohol, el alcohol genera una reacción donde la vena que tiene una movilidad se superficializa, es decir, se pega a la piel. También se le hace un pequeño golpeteo a la vena que hace que se separe los tejidos de alrededor. Lo que voy a hacer es con mi mano izquierda fijar la piel y con la mano derecha punzar en un ángulo aproximadamente de 25 grados con el bisel hacia arriba, aspirando, ¿sí? Fíjense, bisel hacia arriba, aspirando cuando estoy dentro de la vena se va a llenar de sangre. Yo en este caso extraigo sangre para una muestra de laboratorio, pero si tuviese el medicamento, lo que hago es inyectar, ¿sí? Inyecto y suelto el lazo con una sola mano, ¿sí? Sin mover la aguja y la jeringa dentro de la vena e inyecto el contenido que va a pasar a circulación sistémica, ¿sí? Una vez que retiro la aguja, termino el procedimiento, lo que hago es comprimir 10 minutos para que no se haga un hematoma, ¿sí? Pero además, yo puedo utilizar este dispositivo, que es un Avocat, ¿sí? Que ya lo habíamos visto el año pasado, cuando vimos vías venosas, donde tiene una aguja mandril, tiene un catéter que es este, ¿sí? Que es de teflón, entonces esto no daña al organismo, donde el mandril se introduce dentro del catéter y viene de esta manera. Tiene en su extremo este, distal el orificio donde está la aguja, que es donde va a penetrar la vena. Acá tenemos el perfus, sí, que es la tubuladura. Fíjense, en esta parte se conecta al avocat o al butterfly, que es lo que hablamos antes. Tiene además una zona de punción para que yo pueda administrar medicamentos por ahí. Pasa a un medidor, que esto mientras más lo aprieto, más lento pasa el medicamento, mientras más lo descomprimo, más rápido pasa el medicamento. Y tiene un macrogotero, ¿sí? Y acá va conectado el suero o la sangre, lo que yo quiera administrar en grandes volúmenes. Acá va goteando, a medida que gotea, va pasando a una cierta velocidad que va al intravascular, ¿sí? Esto lo van a estudiar en fármaco, pero yo les voy a dejar un secreto. Los enfermeros, cuando controlan el goteo, ¿sí? De estos macrogoteros, utilizan la regla del 7, ¿sí? Si caen 7 gotas en un minuto, significa que va a pasar medio litro de suero en 24 horas. Si pasan 14 gotas en un minuto, significa que va a entrar 1 litro de suero en 24 horas. Y así, progresivamente. Si la dejan a 28 gotas al minuto, van a entrar 2 litros de suero por día, ¿sí? Es la famosa regla del 7. Bueno, vamos a ver cómo es la técnica de colocación. Se los voy a mostrar directamente con el video. Ya habíamos visto el año pasado las estructuras anatómicas, siempre seleccionando de distal a proximal, ¿sí? La cefálica del pulgar o la salvatena del meñique, o si en esos sitios anatómicos no encuentro una vena con volumen o calibre deseado, voy a proceder a ir hacia proximal y sí seleccionar las ramas de la M venosa. Lo que se va a hacer en el procedimiento es punzar la vena en un ángulo 25 grados aproximadamente. Cuando la punta metálica está dentro de la vena, se procede a introducir el teflón y se retira la aguja metálica, como ven acá, para que quede solamente el teflón dentro de la vena, y esto es lo que puede quedar hasta 48 horas dentro del paciente, ¿sí? En este caso se está punzando la media basílica, en este caso la cefálica del pulgar, y queda
el teflón adentro, unido a la tubuladura perfus que vimos recién, ¿sí? Donde después se va a conectar el suero. En este caso, ven cómo la aguja butterfly se punza la media cefálica y viene sangre y se conecta al mismo perfus, ¿sí? De esta manera es como queda colocado el catéter que yo elija, ya sea butterfly o perfus, perdón, butterfly o avocat, conectado al perfus, ¿sí? Que es la tubuladura, y la tubuladura al sachet de suero. ¿Ya está? Donde acá tenemos el macrogotero y acá tenemos la roldanita para lograr mejor pasaje. Tenemos que tener todos los elementos en la mesa. Fíjense, tenemos el lazo, tenemos la tubuladura perfus, tenemos el sachet de suero. En este caso, cinta y tijera para fijar el avocat. Acá tenemos de 3 diferentes grosores. Habitualmente en un adulto colocamos un número 20, en los pediátricos un 14 y en los adultos mayores podemos colocar hasta un 24. ¿Está? Alcohol y gas. Lo que necesitamos es, antes de realizar la punción, es conectar el perfus al suero, porque ese perfus, si bien está estéril, ¿sí? Adentro está estéril, tiene aire. Y hay que purgarlo abriendo la roldanita y que salga al aire y que se logre un buen pasaje de suero fisiológico, así no queda aire dentro de esta tubo-levadura, porque si queda aire dentro de la tubo-levadura, el mismo va a pasar a circulación endovenosa. ¿Está? Fíjense como ahí abro la roldana para que empiece a gotear y empieza a salir suero, ¿sí? En el extremo distal y no quede nada de aire dentro de la tubuladura. Acá van a ver cómo se coloca el lazo con el medio nudo, ¿sí? Fíjense que queda solo el nudo hecho de un lado. Hago lo mismo que para la extracción venosa. Voy rápido porque esto ya lo vimos el año pasado, pero este año lo van a hacer en las clases prácticas. Paso alcohol, golpeteo la vena seleccionada, tracciono con mi mano la piel, en este caso el simulador está duro, punzo en un ángulo de 25 grados con la aguja hacia arriba y cuando está dentro del sistema venoso empieza a venir, en este caso, colorante, ¿no? En ese momento lo que hago es avanzar con el teflón y luego retirar la aguja metálica. ¿Está? Una vez que está retirada la aguja, comprimo para que no venga sangre y luego conecto el perfus a ese teflón que quedó en el intravascular. Lo que tengo que hacer es comprobar que ese perfus, ¿sí? Que esa boca esté en el sistema vascular. Lo hacemos fijando que pase bien, ¿sí? Fíjense cómo ahí vamos a ver que gotea bien. Miren cómo gotea ahí. Y cuando bajo por debajo del nivel de la anatomía del paciente, se genera el retorno venoso, es decir, la sangre en vez de recircular viene hacia la tubuladura. Esas son las dos maniobras de seguridad para confirmar que la vía está bien colocada, es decir, que haya buen pasaje y que haya buen retorno venoso. Van a ver acá cómo se fija una vía, ¿sí? Porque esto no es poco. Una vez que yo hice el procedimiento, está bien colocado el perfus, tengo buen pasaje, buen retorno, nos olvidamos de fijarlo bien. Y se sale y tenemos que empezar todo de vuelta. Entonces colocamos una cinta en mariposa en la base, una sobre el teflón, ¿sí? El mismo avocat, y una sobre el perfus. De esa manera nos aseguramos de que esa vía no se salga y no se corra. Bueno, muchísimo cuidado, chicos, cuando realizan procedimientos en pacientes. Este año no creo que lo hagan, el año que viene lo van a hacer.
disminuir al mínimo la probabilidad de accidentes cortopunzantes. Por lo tanto, hay que tener un descartador de dispositivos cortopunzantes a mano antes de que vayan a hacer el procedimiento, porque uno deja la aguja arriba de la mesa de trabajo y después se olvida dónde la puso, no la vio, la tocamos y nos pinchamos, ¿sí? Acá les dejo un breve resumen de las vías. Fíjense la intradérmica, la, bueno, endovenosa en realidad estaría dentro de un vaso sanguíneo, la subcutánea, ¿sí? Que va más profundo, un ángulo de 45 grados, y la intramuscular viene a 90 grados, ¿sí? Que avanza y llega hasta el tejido muscular. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, la clase de hoy. Vimos inyección intradérmica, subcutánea, intramuscular, y de las endovenosas vimos la extracción y vimos la administración por vía de inyección de medicamentos, por vía Butterfly y por vía Avocat. ¿Estamos? Bueno, todo esto lo van a hacer en la clase de práctica, en el simulador. Aprovechenlo porque estos simuladores están para esto. Yo cuando era estudiante no los teníamos y esto da mucha seguridad para cuando uno lo tenga que hacer en el paciente. Siempre está el familiar que te dice, colocame la inyección en la cola, el intramuscular. Bueno, ustedes lo van a hacer en el simulador y ya van a estar preparados para hacerlo en un paciente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, si no hay dudas o preguntas, la clase que viene sí es mucho más compleja. Vamos a hablar de accesos vasculares, ¿sí? Vamos a repetir algo de accesos venosos, ¿sí? Algo de vía periférica, algo de extracción venosa, pero me voy a centrar principalmente en lo que es punción venosa central, en lo que es canalización, en lo que es accesos arteriales, ¿sí? Entiendo que es mucha información junta, pero quiero que lo tengan claro para la clase que viene, porque hay que hacer un breve repaso de la anatomía y entender cuándo está indicado uno y cuándo está indicado otro. Bueno, chicos, no los aburro más, nos reencontramos el lunes que viene. Chau a Bueno, todos. chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao.